Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Vuelta, el podcast de la salud de la humanidad con una vuelta de ciencia. Un espacio sereno y próximo para reflexionar desde la ciencia sobre cuestiones urgentes, importantes y apasionantes. Guión y narración Fernando Valladares y Ana Payo Payo. Edición Dani Tudela con las voces de Silvana Buján y Carlota Garrido. Hola, aquí Ana Payo Payo en un nuevo episodio de Ciencia Vuelta. Hola, y aquí Fernando Valladares con ganas de abordar un tema tan importante como espinoso, que tiene que ver con la dichosa economía, ese modelo económico que nos lleva por el camino de la amargura. Ya que con la economía solo hay buenas noticias para inversores, que muchas veces es sinónimo de especuladores, para el resto, las únicas noticias buenas son cuando no hay noticias. Nos pones en antecedentes, Fernando. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy vamos a hablar de algo que el nombre echa un poquito para atrás, porque es el decrecimiento económico. Tan acostumbrados estamos a que crecer es un éxito, que así de entrada pues hay que destacar algunas cosas para que digas, ¿por qué vamos a hablar de esto? Bueno, en primer lugar, el decrecimiento es ineludible, es decir, va a ocurrir sí o sí. Y en segundo lugar, si nos organizamos, no es para nada una catástrofe o una calamidad, sino que es una oportunidad para mejorar la sociedad y ganar en aspectos importantes que no tienen relación con la riqueza material. Vaya, pero al final el decrecimiento de lo que va es de disminuir tanto lo que producimos como lo que consumimos, ¿no? Entonces, yo creo que el problema que ven muchos es que eso lo tenemos muchas veces asociado a crisis, a penuria, a posguerra, vaya, aunque no lo hayamos vivido muchos de nosotros. Pues sí, eso es así, la verdad, y por eso hoy tenemos que esforzarnos, Ana, para que la gente que nos escuche se lleve otra impresión. Porque el decrecimiento, claro que puede estar asociado a crisis y penurias, pero lo estará si nos limitamos a esperar que ocurra, en lugar de a planificarnos. Y sabemos que ocurrirá de alguna forma el decrecimiento porque es un planeta finito en el que vivimos, tiene sus límites en muchos aspectos y no se puede crecer ilimitadamente, y menos de la forma exponencial como estamos haciendo prácticamente todo cada año, o más bien intentando, porque hay años que ni siquiera nos sale, pero el hecho de intentarlo, de ajustarnos a esa curva exponencial, nos ha llevado a reventar ya 7 de los 9 límites planetarios. Porque para recordar, lo de los límites planetarios son condiciones necesarias para nosotros, para la vida humana. Y todo eso lo hemos reventado empujados por el modelo económico que nos empuja a crecer, crecer, crecer y crecer. Claro, porque somos más de 8.000 millones de personas y eso no nos pone las cosas fáciles. Pero este es el argumento así como más facilón, ¿no? Porque no es tanto la cantidad de gente que hay en el planeta, sino cómo vive esa gente, la huella ambiental que tenemos cada uno de nosotros. Y la nuestra, en lo que llamamos mundo desarrollado desde un punto de vista colonialista, es altísima. Altísima. La pregunta para mí es ¿cómo vamos a conseguir adoptar el decrecimiento económico en vez de ese capitalismo salvaje que lo devora todo, incluyendo a sí mismo, porque al final se fagocita de alguna manera? Nuestra salud depende íntimamente del estado de conservación de la naturaleza. Bueno, antes de entrar en el cómo, que indudablemente ya podemos anticipar que no es fácil, tenemos que afirmar esa idea de que el decrecimiento no es opcional. Es algo que va a ocurrir. Nuestra única elección ahora mismo es anticiparnos o no anticiparnos. Planificar ese decrecimiento o dejar simplemente que ocurra. Si nos adelantamos y lo planificamos, podremos minimizar algunos de los efectos colaterales que claramente puedan no ser deseables, sufrimiento, traumas, crisis, que podríamos mitigar o compensar de alguna manera y sacarle, además, y esta es la parte más interesante, el mayor partido a la circunstancia, poner la economía al servicio de las personas y no al revés, que ahora mismo es las personas al servicio de la economía. Fernando, a mí no me tienes que convencer, ¿eh? A mí ya me tienes convencida. Pero vamos a ver, venga, vamos al turrón. ¿De qué va esto? Bueno, realmente muchos de los que estamos en esta preocupación ambiental ya estamos bastante convencidos, pero vamos a darle un repaso al decrecimiento que siempre tiene
aristas interesantes. Es un término utilizado desde hace ya más de 30 años, tanto como movimiento político, económico y social, como también por un conjunto de teorías que en general critican ese paradigma del crecimiento económico continuo e indefinido que sostiene pues, el famoso capitalismo. Se basa en ideas de una amplia gama de líneas de pensamiento, como la ecología política, la economía ecológica o la justicia ambiental. Todas ellas señalan el gran daño social y ecológico causado por la búsqueda de ese crecimiento infinito y los imperativos occidentales de desarrollo, entre comillas, ¿no? Ese desarrollo que nos tenemos metido en la cabeza. Volvemos a esa idea otra vez colonialista de lo que es estar desarrollado o estar en vías de desarrollo, que lo usamos muchísimo y es el lenguaje que se usa todo el rato. Eso es además un lenguaje que nos pone a unos por encima de otros, es una clasificación que tenemos que ir reemplazando. El decrecimiento, sin embargo, con lo mal que pueda sonar así de entrada, enfatiza la necesidad de reducir ese consumo y producción global, lo que podemos llamar un metabolismo social y económico, y aboga por una sociedad socialmente justa y ecológicamente sostenible, en la que el bienestar social y ambiental reemplace al Producto Interior Bruto, al famoso PIB, como indicador de prosperidad. Es probable que el PIB se redujese en una sociedad en la que se lograsen avanzar los objetivos del decrecimiento económico, aunque el PIB no es el objetivo principal del decrecimiento ni se considera una medida adecuada ni de prosperidad, ni de desarrollo, ni de bienestar. Bueno, a ver, ahora que sacas lo del PIB. ¿Vale? Es evidente que el PIB y el Producto Interior Bruto interfieren en el debate social sobre la responsabilidad política y la desigualdad, aunque no a mucha gente le interesan esos debates porque se centran en otro tipo de ideas. Pero para la mayoría de la gente, el PIB es una entelequia y parece que no afecta a sus vidas. Una de las principales críticas, por ejemplo, del PIB viene de que este índice no indica tantas cosas como muchas veces queremos ver en él, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de 2 países. Ponemos un país A, que dedica muchísimo dinero al sistema de salud, frente a un país B, que destina mucho menos dinero a ese concepto, que nosotros podemos considerar de primera necesidad, ¿vale? Tenemos este escenario. Una forma habitual de expresarlo sería que el país A dedica, por ejemplo, el 16% del PIB a su sistema de salud, mientras que el país B dedica un 10%. ¿En qué país quieres vivir? Hombre, así, sin más información, yo en el A. Como la mayoría de la gente. Sin embargo, si tú estudias en un poquito más de profundidad ese sistema de salud de cada país, se podría encontrar que, por ejemplo, el país A invierte el 98% de su presupuesto sanitario a tratar pacientes, a curar gente enferma, mientras que el país B dedica el 50% de su presupuesto dedicado a sanidad a curar gente enferma y el otro 50% a evitar que la gente enferme, ¿vale? Que es un concepto radicalmente diferente. Curar es muy caro, prevenir es infinitamente más barato. Esto lo hemos visto en muchos aspectos de nuestra vida. Pero, por lo que el presupuesto que destina el PIB el país B, aunque sea mucho más modesto en términos absolutos, cunde mucho más al destinarse a una actividad que es más barata y que tiene un impacto más grande en la sociedad. Vale. Ya voy viendo por dónde vas, ¿no? La estrategia sanitaria del país A mueve mucho la economía, por eso de que es caro, hospitales, infraestructura, etcétera, con construcción y mantenimiento de todas estas cuestiones, ambulatorios y demás, los salarios de mucho trabajador, eventual o no eventual, además del personal sanitario, ambulancias, medicamentos, inversiones en grandes infraestructuras, ¿no? Claro, pero no solo eso, porque como sabemos, todo esto tiene un peaje muy grande en términos de salud y de medio ambiente. Así que, paradójicamente, parte del dinero que está destinado a mover la economía a través de su inversión en ese sistema sanitario, que según el esquema del país A, va para tratar personas que han enfermado, por destinar dinero a esta estrategia sanitaria. En el fondo es como que una cosa va a causar al final como una retroalimentación, ¿vale? En el caso del país B, el sector de la salud pública contribuye mucho menos al PIB, pero hay mucha menos población enferma gracias a la prevención y gracias a unas actividades que están relacionadas con el ámbito sanitario que tienen un menor impacto no solo en la economía, sino también en la misma salud, ¿vale? Entonces, ¿seguimos queriendo vivir en el país A ahora que sabemos todo esto? Bueno,
Claro, evidentemente no. Lo que me parece a mí es que no se suele profundizar así, ¿no? No, claro, porque cuando hablamos de estos grandes índices hay muchas veces que no se reflexiona. Entonces ahora, ¿qué nos interesa más? ¿Ser sujetos de una economía floreciente, entre comillas, en la que la gente enferma y se quedan a la espera de ser tratados? ¿O preferimos ser sujetos de un sistema sanitario que aplica el conocimiento para reducir el número de enfermos y el número de pacientes? Ya. La verdad es que es evidente que el país B prioriza el bienestar, mientras que el país A prioriza la economía de mercado. Y por ese motivo el Producto Interior Bruto, el PIB, no refleja, es un ejemplo bien elegido, no refleja bienestar, sino algo que para algunos es sinónimo de bienestar, pero que en realidad no lo es, que es la riqueza monetaria o material. Tampoco refleja la forma en que esta riqueza se distribuye. De hecho, los datos de ese ejemplo no están, me parece a mí, del todo inventados, porque el país A encaja en cierto modo con Estados Unidos, que como muchos sabemos no presta una protección o atención sanitaria adecuada a una buena parte de su población, ya que carece de un sistema de cobertura universal. Y a pesar de que la existencia de programas como Medicare o Medicaid ayudan, millones de personas, la verdad es que en Estados Unidos no cuentan con seguro médico o no pueden permitirse un simple tratamiento. Veíamos el caso de los pacientes de diabetes que se tienen que ir a Canadá a comprar insulina. Es tremendo, ¿no? El país B podría ser, sin embargo, el objetivo que persiguen muchos países europeos, incluyendo España. Claro, precisamente por eso yo traía este ejemplo, para ilustrar lo engañoso que resulta el PIB y lo peligroso que puede resultar privatizar cuestiones básicas como la salud o como la sanidad, que hasta que no nos toca parece que no se ve tan de cerca, pero es que no hace falta irse muy lejos, ¿vale? ¿Qué ha pasado con el cribado del cáncer de mama en Andalucía? Ha sido tan escandaloso que han cesado inmediatamente a la responsable de salud en Andalucía. Y se han puesto las pilas para intentar reducir un poco el riesgo tras estos años de desatención, pero aún así quedan miles de mujeres afectadas. Y no es un caso aislado. ¿Sabes? En comunidades autónomas españolas donde más ha crecido la privatización, como puede ser Madrid, Baleares, Cataluña, Andalucía, han aumentado no ya los problemas, sino directamente las muertes evitables. Y tú hablabas de esto hace no mucho en un vídeo, ¿no? Sí, en el 2023 me hice eco de un estudio de Gooder y Reeves, publicado en la prestigiosa revista The Lancet, donde cuantificaron las muertes que se podrían haber evitado si no se hubiera privatizado el sistema sanitario británico. Estos investigadores observaron que un aumento anual de apenas un punto porcentual de la externalización al sector privado con ánimo de lucro se correspondía matemáticamente con un aumento anual de la mortalidad tratable en el año siguiente. En concreto, estos cambios en la externalización en el Reino Unido se asociaron con al menos 557 muertes tratables, potencialmente evitables, desde el año 2014. Pero bueno, vamos a centrarnos, que nos vamos un poco del tema del decrecimiento. Vale. Antes de pasar a eso, a mí me sorprende mucho porque muchas veces cuando hablamos de todas estas cosas, hablamos de personas muertas en números. Y eso nos da una, no sé si es una libertad moral o no sé cómo llamarlo, en la que como despersonalizas a quién es la persona que sufre esos impactos, es como que nos resulta más difícil ver cuáles son las consecuencias que tiene, porque son números. Ya. Es cierto, y además muchas veces conviene recordar que la muerte es el último estadio, ¿no? Pero hasta esas muertes hay meses o años de una vida dolorosa, preocupante, tremenda. O sea que es un indicador muy aséptico, como tú dices, y además a veces no transmite bien la penuria de toda la colectividad de enfermos, de personas, en estos ejemplos que estamos hablando, que por potenciar la privatización del sector sanitario han sufrido ansiedad, preocupación, condiciones físicas y psíquicas que podrían haber sido mucho mejores, ¿no? O evitables, sí, indirectamente. Evitables, pero bueno, claro. volvemos, que Volvamos. otra vez del tema. Hablamos antes de los límites planetarios, ¿vale? ¿Dónde entra la conservación del medio ambiente dentro de estos límites y dentro del modelo del PIB? Primero, no es posible mantenerse dentro de los límites planetarios que aseguran la supervivencia de la especie. Este argumento que siempre hablamos, el planeta va a seguir ahí. No nos tenemos que preocupar de la supervivencia o del mantenimiento del planeta, sino de la nuestra propia, ¿vale? Y eso no es posible si no reducimos la producción económica, ¿vale? Esa producción dentro del modelo capitalista
y de consumo es la responsable de pérdida de biodiversidad, de la contaminación de nuestras fuentes naturales de los recursos y de su sobreexplotación. Hemos rebasado con creces esa capacidad de regeneración natural del planeta. Y esto nos sale casi todos los años. En marzo nos dicen, ya nos hemos comido todo el pescado que nos podíamos comer. Y es el día de sobrecompensación, ¿no? Que se llama. Sí, y nos lo dicen, nos quedamos tan oreados y cada uno sigue con su vida, ¿vale? Pero el decrecimiento cuestiona la capacidad de ese modelo de vida moderna de producir y consumir para que se mantenga el bienestar, ¿vale? Entonces, lo que hace es que se opone fundamentalmente a que sea posible tener un desarrollo sostenible, un capitalismo verde, porque lo que nos dice la evidencia científica hasta el momento es que no es posible desacoplar ese crecimiento económico con el impacto ambiental. Claro, se puede mejorar un poco ese acoplamiento en el sentido de que con tecnología, con algunas estrategias, un greenwashing 2.0, pues se puede reducir algo el impacto ambiental para un determinado crecimiento económico. Pero ambas variables, el crecimiento económico y el impacto ambiental, van de la mano y con el destrozo del medio ambiente va nuestra salud y al final incluso nuestra supervivencia. Por eso, el decrecimiento no solo es ineludible, sino que es una oportunidad. El decrecimiento es una estrategia de sostenibilidad que cuenta además cada vez con más apoyo científico, cada vez sectores más variados de la ciudadanía, también del sector académico, incluso de la política, comprenden y estarían dispuestos a plantearse un paradigma del decrecimiento. Hay cada vez más contribuciones. Recientemente en el Parlamento español ha habido unas jornadas sobre decrecimiento económico. El año pasado hubo un congreso a nivel europeo. En fin, que aunque parezca que no, la verdad es que crece el escepticismo respecto a ese modelo de crecimiento continuo e indefinido. Y aumenta el número de los que convergen en que, de alguna manera, hay que meter más inversión pública, hay que mejorar esa justicia ambiental, reducir, por ejemplo, la famosa jornada laboral. ¿Por qué trabajar tanto si eso no hace más que generar huella ambiental, daños individuales, colectivos? Pero también es verdad que subsisten dudas sobre cuándo y cómo las posiciones más radicales sobre la necesidad de un decrecimiento económico podrían plasmarse en políticas concretas, la verdad. Ya, y no me extraña, Fernanda, porque fíjate el rato que llevábamos nosotros hablando de decrecimiento y básicamente tenemos un discurso súper pesimista que no invita a que la gente entre y es esto de que con sangre entra en la lección. Esto no funciona. Entonces, podemos buscar algún argumento en positivo para que dejemos de ser la vieja con la escoba, que estamos ahí como intentando. Sí, es ineludible, pero vamos a buscar otro enfoque que no sea el de asustar, el de la culpa. Claro. ¿Cómo podemos hacer eso de otra manera? Bueno, siempre pienso que no hay que sustituir un mensaje con otro, sino que hay que complementarlos, porque un poco de susto y un poco de miedo y un poco de apocalipsis hay que meter. O sea, eso no hay que perderlo de vista. Pero es verdad, llevas mucha razón, Ana, en que hay que darle más positividad a esto y más ilusión para que la gente haga el esfuerzo con una motivación, ¿no? Y por eso autores como Jason Hickel, que es uno de los nombres, no, tenemos a Parrique, tenemos a... En fin, hay ya Serge Latouche en su día, o bueno, tenemos un montón de gente, también en España, Luis González Reyes, Adrián Almazán, en fin, por citar algunos. Quiere decir que esto no nace de ayer. Y todos ellos, pero sobre todo Jason Hickel, hablan de conceptos ilusionantes. Jason Hickel habla de abundancia radical. ¿Qué es eso? Pues mira, es una abundancia precisamente de lo que menos tenemos ahora. Si ahora analizamos, sobre todo en los países del norte global, ¿qué es lo que menos tenemos? Pues eso sería lo que tendríamos más en condiciones de decrecimiento económico. Ayer veía un vídeo, Fernando, en esa gran universidad que es Internet, ¿no? Que hacían como una evolución de en qué usábamos el tiempo desde los años 50 hasta el presente. Y claro, una de esas barritas es las redes sociales y el acceso a Internet. Y claro, en el inicio es la cosa más pequeña, la familia y los amigos siempre están por arriba, pero llega un momento en el que esa barra
en el tiempo presente supera el tiempo que pasamos en la familia y con los amigos, Total. pero por mucho. Y es que no me extraña, porque como hacen ese uso de nuestra atención como un bien de consumo, al final acabamos por perderlo. Pero perdón, ya no te interrumpo. No, pero has sacado justo uno de los temas claves, que es el tiempo. Estas estadísticas, estos datos, se refieren sobre todo al tiempo libre o a los ratos así medio perdidos, que son los que podríamos en el sistema capitalista dedicar a lo que en realidad son cosas importantes, como cuidarnos, ser felices, etcétera, ¿no? Pero bueno, en esos ratos libres es verdad que ha ido reemplazando las redes sociales, las tablets y los vídeos y demás a el tiempo con las personas y socializar y demás. Pero es que hay ese otro tiempo que también hay que rescatar y revisar, que es el de la jornada laboral. Es que le dedicamos mucho de nuestro tiempo a trabajar, además trabajar por cuenta ajena para producir unas cosas que probablemente nadie necesite, que solo necesita una economía que no tiene nunca suficiente, ¿no? Y que crece. Por eso reducir la jornada laboral a la mitad en los países digamos, del norte global y disponer de más tiempo para, por ejemplo, cuidarse a uno mismo, cuidar a los seres queridos, cuidar de la naturaleza, una sociedad de los cuidados, pues es una de las cuestiones que ese decrecimiento nos permitiría tener en mayor abundancia, ¿no? El decrecimiento resalta también la importancia de la autonomía, de ser autónomos, no solo como individuos, sino a veces como pequeños colectivos, barrios, regiones, ¿no? El trabajo de cuidado, la autoorganización, los bienes comunes, la comunidad, el localismo pero abierto, el trabajo colaborativo y la felicidad, bien entendido, una felicidad sostenida a largo plazo, que se apoya muchas veces en una buena convivencia. Todo esto son ingredientes que arropan, por supuesto, y que le dan mucho sentido al decrecimiento. Una economía basada en el concepto general de crecimiento permite garantizar el acceso universal a los beneficios de la industrialización. O sea, esto no es de pronto volver a las cavernas, pero deja tiempo, ¿no? Un excedente sustancial de energía y recursos para el ocio, el lujo bien entendido, un lujo, un placer público y compartido, y también para el propio avance de la tecnología. Claro, por eso supone, sí que es verdad que la mayoría de las personas se van a beneficiar de eso, pero supone que haya ciertos sectores que pierdan algunos privilegios. Lo que pasa es que yo creo que hay muchas veces que nos identificamos con un sector al que no pertenecemos. Ya. O porque tenemos una ambición de pertenecer a un sector al que no pertenecemos. Y entonces como que la actitud que tomamos en la vida frente a modelos como este no responde a nuestra verdadera realidad en la que nos asentamos, sino a una aspiración en el modelo actual. Pero lo que propone ese crecimiento es que todo el mundo tenga una vida digna, no solo unos pocos, que todo el mundo tenga una vida digna. Y para tener una vida digna hay una serie de cosas fundamentales que ahora mismo no se garantizan con el modelo que tenemos. Por ejemplo, ¿qué cosas garantizarían esa vida digna? Pero antes de entrar en eso, mira, me has hecho pensar en general los objetivos de Ciencia Vuelta, ¿no? De este podcast impulsado un poco desde el ámbito académico, científico, ¿no? El desarrollar autocrítica y revisar, ¿no? Has dicho que nos sentimos muchas veces miembros de un colectivo al que no pertenecemos, nos identificamos con unos valores o con un modo de vida que no hemos elegido. Pues todo eso yo creo que con una vuelta de ciencia y un poco de autocrítica deberíamos todos y todas darle esa pensada, porque hay mucho que ganar y el decrecimiento en el fondo es eso, una oportunidad para aplicar ese conocimiento y ese tiempo y esa reflexión para reposicionarte, que no es ni bueno ni malo pertenecer al grupo A o al grupo B o al grupo C, pero pensar que tú eres de tal categoría o de tal nivel adquisitivo o que tus ideales y tu actividad es la que no es, pues te lleva a vivir mundos de fantasía que luego cuando llega la realidad pues te caes con todo el equipo. Pero bueno, fin de este comentario, lo que habías estado diciendo, y háblanos de esa vida digna. Sí, pues eso, que si tú piensas, vamos a proporcionar un nivel de vida digna. Vida digna, lo básico, fundamental, acceso a la vivienda, comida, sanidad, educación, una familia, cualquier que sea ese modelo de familia, ya sea elegida o en la que has nacido, para que tú tengas un nivel de vida digno,
dentro de los 8 millones, más de 8.000 millones de personas que hay en el planeta, solo serían necesarios, teóricamente, el 30% de los recursos y de la energía que se usan actualmente. Fíjate, ahí es nada, con un tercio aproximadamente de los recursos que actualmente estamos usando, tendríamos vida digna toda la humanidad. Exacto, eso garantiza que tengas acceso a alimento, vivienda, sanidad, educación, tecnología, acceso universal a instalaciones recreativas, teatros y otra serie de bienes públicos que hacen que nuestra vida sea objetivamente mejor. Ya, pues fíjate, la verdad es que este dato es bastante tremendo porque claro, nos sobraría mucho presupuesto de recursos y de esa economía depredadora, ¿no? En el sur global es preciso utilizar la política industrial para aumentar la soberanía económica. Indudablemente no se parte de la misma posición en el sur que en el norte global, ¿no? Y por tanto ese sur global tendría que desarrollar una capacidad industrial, organizar la producción en torno a ese bienestar humano. Todavía le falta un recorrido en infraestructuras y en cierto desarrollo, ¿no? En los países, sin embargo, de renta alta es donde realmente toca reducir la producción de los bienes menos necesarios, bienes tales como mansiones, todoterrenos, jets privados y moda rápida, por citar algunos, ¿no? Sí, bueno, pero Fernando, en eso también lo que tiene, no solo que nosotros tengamos que dejar de producirlos, tenemos que dejar de consumirlos, porque el consumo que nosotros realizamos aquí, lo que nosotros estamos haciendo es externalizar las consecuencias de eso en otros sitios, en el sur global del que hablas. Totalmente. No me sirve de nada que yo diga, yo voy a legislar en Europa súper fantásticamente para proteger todos mis recursos y para que Europa esté renaturalizada y todo esté fenomenal, tenemos una calidad del aire, acceso a todo, pero yo me compro las cosas que me hacen falta producidas de fuera. Claro. Bueno, ahí mencionas dos cosas en una, ¿no? Por un lado, esto de que hablamos a nivel global y no vale hacer trampas y decir, bueno, pues la porquería, la explotación laboral y todo lo indeseable fuera de las fronteras de mi región, puede ser Europa, puede ser España, puede ser una autonomía, ¿no? Eso no vale. Y luego que reducir ese consumo tiene que ir acoplado con la reducción de la producción. Creo que el tándem producción-consumo tiene que ir más acoplado de lo que normalmente lo consideramos. Hay toda esa historia del consumo responsable, tenemos que ser consumidores muy responsables, que sí que está muy bien, pero también tiene que ir acoplada una producción, en este caso enfriada y ajustada a las necesidades más reales, no esta producción exuberante que en realidad pues se hacen cosas porque le va bien a la economía, no porque lo necesitemos. Y le va bien a la economía y le va mal a la salud del planeta. Sí, hay un vídeo, yo creo que ya hemos hablado de esto, yo con mis vídeos de la Universidad de Internet, que salen personas caminando por la calle y salen con todos los gorros que tienen uno encima de otro, con todos los curillos que tienen uno encima de otro. Y la verdad es que es gracioso, pero es impactante también verlo muchas veces es como una caricatura de nosotros mismos, de verdaderamente necesitas todo esto. Te puede gustar y puedes necesitar, bueno, te digo que tengas solo uno de cada cosa, pero verdaderamente necesitas tener 30 abrigos. Ves al señor caminando así con esto. Bueno. Yo creo que hace mucha falta ese punto de humor, ¿no? Que estás ahora un poco recordando al recordar este vídeo, ¿no? Reírnos un poco de nosotros mismos, en el buen sentido, en el mejor de los sentidos, y darnos cuenta de que somos un poco payasos y con esto de el poderío que pretendemos muchas veces o que creemos tener por poseer, consumir, producir y controlar, ¿no? Y reírnos un poco de eso, no solo culpabilizarnos y echarnos los trastos unos a la cabeza, tú eres multimillonario, pues tú eres malísimo, el otro no sé qué, tal, sino yo creo que a eso de las responsabilidades y algo de culpa hay que ponerle bastante sentido del humor para reírnos todos, aflojar las tensiones y progresar entre todos hacia lo que propone el decrecimiento económico, que es un mundo más ajustado a la realidad del planeta y que además viene de la mano de cambios sociales que pueden significar mejoras sustantivas para mucha gente. Hay otro vídeo, yo en mi pensamiento divergente, hay otro vídeo hiper gracioso de un humorista, creo que es británico, no sé si es estadounidense o es británico, pero lo que hace es hablar de cómo nuestra vida actual es muy parecida a la vida de un monarca
de hace 200, 300 años. Ajá. Me levanto por la mañana, me pongo una chaqueta que me han traído de China, me como un mango que me han traído de Ecuador, piti piti. Y él lo hace de una manera muy graciosa en la que construye nuestra vida, Sí. que muchas veces nos quejamos y decimos como que tenemos una vida malísima, como lo que antes se veía como una excentricidad, ese es nuestro día a día. Lo que pasa es que nosotros no reflexionamos sobre ello. Pero bueno, es evidente que el decrecimiento tiene muchas consecuencias. Entonces yo he estado leyendo... Además de ver vídeos, también lees. Sí, a veces sí. Y entonces el decrecimiento es una propuesta cultural y social, más allá de lo que es lo productivo y lo económico, ¿vale? Entonces lo que queremos es construir una sociedad que propone ese decrecimiento planificado del que tú hablas, de la economía, una sociedad sana, diversa, equitativa, pero para eso hay que hablar como de una gran revolución social. No se trata de tomar las armas, sino de armarnos con herramientas que nos permiten ejercer esa transición ecológica, que es capaz de revitalizar nuestra relación con el entorno y entre nosotros mismos. ¿Qué significa? Pues esto que hemos estado hablando antes, adoptar una sociedad de cuidado, fundamentar en el ecofeminismo, difundir la conciencia ecológica mediante una institucionalización colectiva dedicada a esa transición y, bueno, pues un poco reinventar nuestra economía basada en redes localizadas. Hemos hecho durante mucho tiempo esa cosa de la globalización, de ir hacia afuera, igual ahora tenemos que volver un poco a esas redes de proximidad y cómo nos organizamos. Es verdad que esos son elementos constantes, la colectividad y la localización, que son muy potentes, pero vamos a ver cómo articulamos eso. Puede ser desde el arte, puede ser desde la participación ciudadana, pero es verdad que tenemos que cargarnos de esperanza y de futuro a la hora de elaborar todo este nuevo proyecto vital. Tan enamorados estamos de la tecnología que creemos que todo lo vamos a poder resolver con algún invento tecnológico. Entonces, Fernando, después de esta mini chapa que te acabo de dar, ¿con qué nos quedamos? A ver, no, yo creo que está muy bien esta mini chapa. Espero que lo que nos escuchen también lo opinen. Te ha salido así muy espontánea. Has pegado un buen repaso a cosas que hemos hablado y que de alguna manera flotaban en el ambiente. Con lo que me quedo sería con algo de lo que también hemos hablado, ¿no? Que hay mucho que ganar si planificamos, si nos adelantamos a ese crecimiento económico que de alguna manera va a ocurrir y que tenemos ya síntomas aquí y allá, fallos en partes de ese sistema económico, en algunas regiones del planeta, en la cadena de valor, etcétera, ¿no? Y sobre todo el norte global es el que tiene que hacer muchos más deberes porque es el que tiene mucha más huella. El reto bonito está en vivir mejor con menos. Y además, lo bonito también es que sabemos que eso es posible. No podremos dejarnos llevar, o creo que no sería bueno dejarnos llevar por esas dudas de ¿y cómo se hace todo esto? ¿Va a ser imposible? Sino que debemos empujar para que el decrecimiento económico gane más visibilidad, más fuerza. Y bueno, pues aquí hemos dado algunos argumentos. ¿Y tú, Ana, con qué te quedas? ¿Qué destacarías de lo que hemos hablado? Luego lo que me quedaría es que lo que nos hace falta, yo creo, es un periodo de prueba. Es probarlo, Claro. a ver qué le parece a la gente. Vale. ¿Cómo es tu vida si trabajas en vez de 5 días a la semana o 6 días a la semana, que es lo que trabaja la mayoría de la gente? ¿Qué pasa si trabajas 4? Claro. A ver si tu vida es mejor o es peor. Sí. Yo también creo, bueno, como científicos somos muy dados a la experimentación. Creo que experimentando se pueden afinar los protocolos, porque a lo mejor la teoría del decrecimiento que lleva muchas décadas tiene todavía poca práctica, aunque en algunas regiones algo se va haciendo, algunas ciudades van aplicando medidas de decrecimiento económico. Al salir de las crisis económicas se aplican, hasta los gobiernos más radicalmente neoliberales aplican medidas de decrecimiento económico. O sea, la gente que piensa que esto del decrecimiento económico es de otro planeta, no. En este planeta se llevan décadas aplicando el decrecimiento económico programado, pero solo que tiene fecha de inicio y fecha de finalización. Cuando acaba una crisis económica, como la ciudadanía está agotada, agobiada y medio muerta,
pues se aplican medidas sociales, como digo, independientemente de que el país sea el más neoliberal y menos social del mundo. Y de ahí hay datos experimentales, son pequeños experimentos que se pueden ir viendo pues en Austria, Estados Unidos, Francia, la propia España, tal, se tienen datos aquí y allá. Así que tenemos algunos datos experimentales, pero yo creo, como tú dices, que estaría bien que nos pudiéramos entregar a un experimento un poco más global y a más largo plazo. Estaría muy bien. Bueno, Fernando, la despedida te doy, la despedida voy dando. Esperemos y esperamos que el episodio de hoy os haya gustado mucho, este episodio de Ciencia Vuelta sobre el decrecimiento económico, y que sigáis pendiente de lo que entre Ana y yo vamos tramando y sacando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta aquí este nuevo episodio de Ciencia Vuelta. Gracias por pensar con nosotros. Esperamos volver a contar contigo pronto en este espacio sonoro de la salud de la humanidad. Guión y narración Fernando Valladares y Ana Payo Payo. Edición Dani Tudela. Gracias a Silvana Buján y a Carlota Garrido por regalarnos sus voces. Mucha más información en las redes sociales de la salud de la humanidad y en la web. Encontrarás todo bien organizado en fernando.valladares.info. Un saludo y hasta la próxima.